Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y glorificaron a Dios, que le había dado tal potestad a los hombres. Dice la Biblia que Jesucristo regresó a su ciudad, a su casa. Nosotros sabemos que Jesucristo nació en Belén. Luego, a la edad de 2 años, tuvo que huir porque Herodes le estaba persiguiendo. Huyó por unos años a Egipto. Y como dice el Evangelio de Mateo: desde Egipto llamé a mi hijo. Regresó con su papá, con José, donde todos pensaban que era su papá. Su mamá, María, regresaron a Nazaret, y allí él creció hasta la edad de los 30 años. A los 30 años hubo un rumor, sobre todo Israel, que por primera vez en 400 años un verdadero profeta se había levantado. Entre Juan Bautista y los últimos profetas del Antiguo Testamento hubieron 400 años de silencio, 400 años sin una palabra del Señor. Había la promesa que Dios el Padre iba a enviar a uno llamado el Mesías, el Hijo del Hombre, como lo describe muy bien Daniel. Y a los 400 años, de repente, un hombre, la vestidura semejante a el profeta Elías, se levanta y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan Bautista empezó predicando, diciendo: arrepentíos, porque lo que viene ahora es el reino de los cielos, es el reino de Dios. El que viene ahora viene a gobernar. El que viene ahora viene a sanar, a restaurar y a perdonar. Y Juan Bautista predicó el Evangelio del reino, el anuncio del reino, y Jesucristo demostró el poder de ese reino. Donde está Jesucristo, está el reino de Dios. Donde está Jesucristo, está toda la vida eterna, todo el perdón, toda la luz. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el camino, el único camino.
Probablemente todos los caminos antiguamente iban a Roma, y era verdad. La estructura del Imperio Romano, de una u otra forma, te daban conexión a alguna calle, camino que te llevaba a Roma. Pero a Dios solo hay una persona. Solo en una persona encontramos acceso, contacto, cercanía y relación con Dios el Padre. El eterno Dios, el creador del del macrocosmos, aquel que ha creado lo más pequeño que te puedes imaginar, los quarks, los átomos, pero también el macrocosmos, el universo con su profundidad, los miles de billones, de trillones, de billones, de millones, de trillones, de billones, de millones de galaxias. Imagínate. Cuando Dios hace algo, lo hace a lo grande. Empieza pequeño, sí, pero como dice Job 8, versículo 7, aunque tu principio sea pequeño, tu final será muy grande. Dios el Padre, Él prometió que iba a enviar a un Salvador, a uno que la Biblia le llama el siervo del Señor. En otro lugar le llama el testigo fiel en las nubes. En otro lugar le llama el Hijo del Hombre. Y en otro lugar le llama el Mesías, en hebreo. Christos, el Cristo en griego. Y la Biblia dice que cuando el tiempo se cumplió, Eclesiastés 3, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. Para todo hay un tiempo. Toda cosa que se quiere debajo del sol tiene una hora, un momento predestinado. Todo tiene su tiempo. Toda obra tiene su tiempo. Toda bendición tiene su tiempo. Todo momento tiene su tiempo. Nada es por casualidad. En esta vida, nada es por casualidad. Cada mirada, cada respiro, cada pensamiento, cada encuentro con otra persona está involucrado de una u otra forma en el gran plan y la voluntad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, cuando leemos en Lucas capítulo 5, versículo 17, que aconteció un día, y como hemos leído muy bien en Mateo, que Él llegó a su ciudad. Jesucristo nació en Belén, creció en Nazaret, pero cuando fue al desierto, aquel momento cuando fue detrás del bautismo, fue tentado por Satanás. Cuando Él regresó a su ciudad, pero rápidamente se dio cuenta que el profeta no tiene mucho respeto en su propia ciudad, en su familia, en su tierra. ¿Qué hizo? Él dejó Nazaret y se fue a un lugar que se llama Capernaum o Cafarnaum, la casa de Nahum, un profeta del Antiguo Testamento. Uno de los pocos profetas que terminaron con una pregunta. En hebreo, los 39 libros del Antiguo Testamento, solo 2 terminan con una pregunta, que es el profeta Jonás y el profeta Nahum, terminan con una pregunta. Y Jesucristo llegó a la casa de Nahum, en español Capernaum. Allí Él tuvo luego unos discípulos, como Pedro, su hermano Andrés,
Juan, Santiago. Y dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Querés saber una cosa graciosa? Que según Mateo capítulo 5:1, según otros muchos textos, que el que estaba enseñando era el que tenía que estar sentado y no los fariseos y los doctores. En muchos sitios, cuando el rabuni, daba enseñanzas, él se sentaba y los otros tenían que estar de pie. Pero aquí, los que estaban huyendo estaban sentados. Y ahí te das cuenta que no reconocieron quién era Jesucristo. Porque ningún fariseo, ningún doctor de la ley, jamás se atrevía a sentarse mientras un rabino hablaba. Y dice la Biblia, sentados los fariseos y doctores de la ley, muchas veces tú ves ya el respeto que la gente tiene delante tuya, de la forma como se sienta delante tuya. Hay un idioma no verbal, significa que se comunica sin hablar. ¿Sabías que gran porcentaje de tu comunicación no viene por tus palabras, sino la forma como te presentas? El protocolo, la forma como andas, la forma como te mueves. Es muy importante muchas veces que lo que dices va mano en mano como la gente te observa. Y dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. ¿Por qué? Habían huido de este rabí. Nunca había estado en una escuela rabina. Nunca había estado en la escuela de Gamaliel o de Hillel. Ninguna de esas famosas escuelas de los judíos. Pero este hombre, cuando él enseñaba, tenía autoridad. Se notaba el respaldo de Dios detrás de este hombre. ¿Quién era este hombre? ¿Quieren saberlo? ¿Quién es este hombre que tiene tanto convocatoria? La convocatoria, las personas que se reúnen alrededor tuya, muchas veces dan testimonio de la autoridad que tienes. Yo sé que hoy en día se dice, tengo tantos y tantos seguidores y tantos likes y tantas personas que me siguen. Ah, ok. Lo dudo, pero es otro tema. La pregunta es, ¿cuánta gente se hace el trabajo para ir a un lugar a oírte? Eso es convocatoria. Convocatoria no es cuando alguien pasa por tu página o tu aplicación. No. Pregunta, ¿cuánta gente se toma el trabajo para ir a un lugar a oírte y a verte? Eso es autoridad. Y dice la Biblia que vinieron de Galilea, Judea y de Jerusalén. Y ahora oíste esto. Es impresionante. Porque este versículo solo existe en Lucas. No en Mateo, no en Marcos, tampoco en Juan, solo en Lucas. Dice, y el poder de Dios, el poder, el dunamis, no dunamis, sino el dunamis de Dios estaba para sanar. Ahora tienes que saber que en griego hay diferentes palabras para sanar. Una la tenemos en nuestro lenguaje español, alemán, inglés, que se llama terapeo. De ahí viene la palabra terapia. Terapeo o terapeo.
terapeo se pronuncia, significa terapia. Normalmente, esa es la palabra más usada para sanidad. La terapia. Muchas veces el Señor te sana poco a poco. ¿Cómo? Muchas enfermedades en el cuerpo tienen su fuente en el alma. Cuando el Señor sana tu alma, sana tu cuerpo. Y no solo eso. Cuando el Señor sana tu alma, hay otro efecto impresionante. Como dice la Biblia en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y quiero que oyes atentamente. Mira, oye lo que dices. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo las cosas. Gente avara solo quiere ser prosperado en finanzas. No. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Hay cosas que son mucho más importantes que el dinero. Empezando con tu relación con el Señor. El tesoro más grande que el Señor te dio es la posibilidad, el acceso, el privilegio de vivir con Jesucristo. Yo sé que probablemente si es ateo, si es agnóstico, si probablemente es creyente en otra religión, yo sé que es difícil que me comprenda, pero no hay nadie más precioso, nadie más cariñoso, nadie más poderoso. Nadie se puede comparar con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivir con Jesucristo, no hay palabras, es impresionante, es impresionante. Y el Señor te sana. En Lucas 5, versículo 17, dice que el poder de Dios estaba para sanar. Pero esa palabra para sanar, yonmai, significa sanidad instantánea. Pero hay otra forma de sanidad que se llama terapeo. Terapia es la palabra que más se usa en griego. Y la palabra terapia significa sanidad a larga distancia. Una terapia es un tratamiento, un cambio de hábitos, un cambio de pensamiento, un cambio de costumbres que te lleva a una vida sana. Ahora en este momento hay una revolución en cuanto a la medicina, y es esto, que durante más de 1 año y medio han probado una, no sé cómo se llama, una vacuna que consume las células de grasa en el cuerpo. Y probablemente cuando esto venga para Europa, se piensa que será la medicina más vendida en toda la historia de las medicinas. Es un tratamiento que te permite perder kilos, pero hay un problema. No cambian de hábito. No te sirve nada perder la grasa o whatever, el peso, si no cambias lo que comes. Pero cuando Jesucristo hace terapia en tu vida, Él cambia tu forma de pensar, de sentir, de analizar. Él te sana. Y cuando el Señor te sana, tu cuerpo antes o después es sanado. Hay una salud interior que se refleja en el cuerpo. Pero no solo en el cuerpo, sino también en todo lo que haces. Dice tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios el Padre quiere que seamos prosperados. ¿En qué? En todas las cosas. No solo en las finanzas, que también es muy importante.
sino también en las amistades. ¿Sabes? Cuando Dios el Padre quiere regalarte algo muy valioso, Él te regala amigos. Él te regala relaciones. Relaciones, amigos, es lo más valioso que un ser humano detrás de la relación con Dios el Padre puede tener. Amigos. Y dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todo. No solo en las finanzas, sino en el trabajo. Y no solo en el trabajo, sino en lo que haces, que lo hagas con gozo, en la familia, en tus relaciones, que seas prosperado. Prosperidad no es un pecado. Algunos dicen, no, pero yo no predico el evangelio de la prosperidad. Perdona, no existe ningún evangelio de la prosperidad. No existe. En ningún momento existe un evangelio de la prosperidad. Lo que sí existe es que la persona sana, oye lo que dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Significa que conforme tu alma, tu corazón, tu mente, tus emociones son sanadas, toda tu vida es sanada. El trato con tu próximo, el trato con tu esposa, con tu familia, y el trato con las finanzas. La Biblia dice en Lucas 5 que el poder de Dios estaba para sanar. Interesante. El poder de Dios estaba para sanar. ¿Sabe lo que es interesante? Que cuando dice en español el poder del Señor estaba para sanar, dice en griego, y el poder de Dios daba la dirección en sanar. En sanar. Pero oíd una cosa graciosa. En esta vida hay que saber leer los tiempos. ¿Sabes quién hace los mejores negocios? No solo los que tienen una buena idea, sino que presentan la buena idea justo a su tiempo. ¿Cuántas buenas ideas han sido presentadas antes de tiempo y no han traído ningún fruto? Pero cuando uno es marinero, uno de los artes más importantes es saber leer de dónde viene el viento. Y poder leer el viento, reconocer el viento, escudriñar de dónde viene el viento, decide de tu velocidad, del rumbo de tu barca, de tu vida. Cuando dice aquí en español, el poder de Dios daba la dirección de sanar, estaba toda la casa llena. Toda la casa estaba llena. Pero, según Marcos capítulo 4, o mejor dicho, Marcos capítulo 2, solo habían 4 que se dieron cuenta lo que era posible en ese momento. Cuando esos 4 se dieron cuenta que era el tiempo de sanar, trajeron a un amigo paralítico. Y dice la Biblia que trajeron al amigo paralítico. Pero oye lo que dice en Mateo 9, versículo 1. Adelante, dice que trajeron al paralítico, como no podían entrar por la puerta, lo intentaron por la ventana. Y cuando no pudieron por la ventana, dieron la vuelta, rompieron el techo, rompieron el tejado, como dice la Biblia, abrieron un rompimiento. Tú y yo necesitamos rompimientos. Algo se tiene que romper. Hay muros que la vida ha puesto delante tuya. Hay muros que Satanás ha puesto delante tuya. Hay muros que la cultura, hay muros, diferentes muros que la vida ha puesto delante tuya. Y solo hay 3 opciones. Primera, o hay una puerta para pasar por el muro, o saltas los muros, como dice Salmo 18, o rompes los muros. Hay una promesa de Dios para la gente que anda por fe. En el profeta Isaías 45 dice, yo iré delante de ti.
versículo 2. Dice, y yo enderezaré los lugares torcidos. Ese versículo, yo iré delante de ti y endereceré lugares torcidos, en hebreo, dice, yo iré delante de ti y abriré una brecha, un rompimiento en los dobles muros. Doble, no uno. Sobre ciertas cosas en tu vida hay un muro. Pero hay cosas que el enemigo ha puesto dos muros. Y tú y yo necesitamos un rompimiento. ¿Cómo viene un rompimiento espiritual? Un rompimiento espiritual viene principalmente por la perseverancia en la oración. Sigue dando golpes a esa puerta. Sigue dando golpes a ese muro hasta que haya un rompimiento, a breakthrough, como dice el inglés. Queridos, tú y yo, quieras o no, estamos involucrados en una guerra que no te imaginas. Una guerra impresionante. Una guerra donde tú no vas a la guerra, sino la guerra viene a ti. Una guerra espiritual, que hay que atar el hombre fuerte. Hay que atar esos poderes diabólicos. Los cristianos son los únicos en esta tierra que tienen autoridad. Ni los brujos, ningún chamán, ni los hechiceros, ninguna otra religión tiene poder sobre los poderes diabólicos. ¿Por qué? Porque solo una persona, un hombre, nacido en Belén, crecido en Nazaret, crucificado en Jerusalén y resucitado en Jerusalén, Jesucristo de Nazaret es el único que tiene poder sobre los demonios. Su nombre deja temblar los demonios. Y tú y yo tenemos que atar el hombre fuerte, reprender esos poderes diabólicos. Abre la brecha. Querido oyente, vamos, come on. Abre la brecha. Sigue. No te rindas, come on. Sigue, sigue. Oración es la omnipotencia de Dios al alcance del ser humano. Oración puede todo. En esta tierra no hay nada que no se pueda cambiar por oración. La oración es impresionante. No te rindas, come on. No te rindas. No tires la toalla. No, 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 no tires la toalla, come on. Sigue, sigue. En algún momento esos poderes diabólicos se retiran de tu matrimonio, de tu casa, de tu trabajo, de tus sueños, de tus planes. Sigue, sigue. Como dice Mateo 7:7 y versículo 8. Y Lucas 11, versículo 9 y 10. Perseverancia en la oración es el secreto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Dios el Padre es el Dios que responde pronto. Sigue. Sigue orando, clamando, luchando. Dice la Biblia, el poder de Dios estaba para sanar. Y 4 hombres trajeron a un amigo. Y como no podían entrar por la puerta, lo trajeron por la ventana tampoco. 4 amigos trajeron a un amigo. Una mamá y un papá trajeron a su hijo. Una persona de intercesión presenta a otros delante de Jesucristo. A lo mejor tu esposo está paralizado. Tu esposa está paralizada en el espíritu. Tranquilo. La gracia de Dios, toda la tierra, como dice Salmo 33, versículo 5 y Salmo 119, versículo 64, toda la tierra está llena de la gracia, la abundante riqueza de su gracia. Y aquí vemos una impresionante demostración de la gracia. No
no pudieron presentar a este amigo delante de Jesucristo de una forma normal. ¿Qué hicieron? Descubrieron el techo y haciendo una abertura, rompieron el techo. Rompe tus costumbres. Rompe lo que te limita. Y dice la Biblia que lo dejaron bajar. Y dice la Biblia, y al ver la fe de ellos, impresionante, al ver la fe de ellos, ¿desde cuándo la fe se puede ver? La fe solo se ve donde hay obras. Las obras es la visibilidad o lo visible de la fe. La fe es como la corriente de la electricidad. No se ve, pero se ve lo que hace. Donde no hay obras de fe, no hay fe. Y nosotros oramos por fe. Y siempre se ora por lo que uno no tiene, por lo que uno no ve. La fe es fe mientras no ve lo que necesita. La fe anhela lo que no se ve. La fe conoce lo que no se ve. Y la fe sabe que lo que no se ve antes o después sucede. La fe sin obras es muerta. Si eres cristiano, y no importa si eres católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, si eres adventista, si eres pentecostal, lo que sea, tienen que haber obras de fe en tu vida. Obras que demuestran la electricidad de la fe en tu vida. La Biblia dice, cuando vio la fe se ve en lo que haces. La fe en las obras. La fe en las obras. Y uno de los lugares más atacados en la vida de un cristiano es tu relación con el Señor, es lo primordial. Luego, tu relación con la palabra de Dios, la Biblia. Luego, tu relación con la iglesia. Esos son los 3 pilares de un cristiano. La relación con Dios, la relación con su palabra y la relación con la iglesia. Pero hay otra cosa donde todo ser humano, pero ahora especialmente hablando, los cristianos son muy atacados, y es las finanzas. Hay pocas cosas en la vida de un cristiano donde puede demostrar la fe, tanto como las finanzas. Y mira, siempre hay una pregunta entre los cristianos. ¿Tengo que diezmar o no? ¿Tengo que dar ofrendas o no? Primero, aprende de un momento donde Jesucristo le preguntó a Pedro. Entraron a Capernaum y le preguntaron, oye, ¿tu maestro no paga los impuestos para el templo, para la sinagoga? Y Pedro dijo, sí. Y Jesucristo le dijo, Pedro, una pregunta. Los gobernadores de esta tierra, ¿de quién toma impuestos? ¿Del pueblo o de sus hijos? Pedro dijo, de sus hijos. De sus hijos no, del pueblo. Y Jesucristo dijo, mira, pero para que no seamos ninguna razón para que se escandalicen, ve, echa la caña y el primer pez, el primero, no el segundo, no el tercero, el primer pez, ni se te ocurra pescar el segundo y el tercero, el primer pez, porque hay una gran tentación. Si el primer pez tiene una moneda en la boca, ¿a quién no le gustaría echar la segunda caña, la tercera caña? No. Pedro, el primer pez tiene una moneda en la boca. Cógela y dalo.
¿Sabes? Hay pocos lugares en nuestra vida donde podemos demostrar tanto la fe como en las finanzas. Pero algunos dicen, pastor, pero, yo vivo en el Nuevo Testamento. Correcto. Y yo vivo bajo la gracia. Gracias a Dios, es verdad. Entonces, yo no tengo que dar diezmos ni ofrendas ni eso. No, no tienes que darlo. No tienes que darlo por la ley. No, no. Pero pastor, dicen que soy maldecido si no lo doy. No, para. Eso era para la gente bajo la ley, no bajo la gracia. Bajo la gracia no hay ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8, versículo 1, y como dice Galatas 3:13, Cristo nos ha librado de toda maldición de la ley. Él nos ha librado de toda maldición. Ahora, pero que Jesucristo nos libró de la maldición no significa que Él nos libró de la fe. Porque la fe es una realidad. Y como dice Romanos 5:1, ahora pues justificados por la fe, tenemos paz con Dios. La fe, el justo vivirá por fe. La gracia trajo la fe. La fe, cuando Jesucristo vio la fe de ellos. Mira, no me cuentes tanto de tu teología. Enséñame tus obras y yo veré la fe. Santiago tuvo razón. Tú me hablas de fe, yo te enseño mis obras y mis obras dan testimonio de mi fe. Todo lo que un cristiano, un ministro, una iglesia tiene es un testimonio de la fe que tiene. Y sabes, la oración te da autoridad en el mundo espiritual. El diezmo te da autoridad en el mundo de las finanzas. Nadie te puede obligar a diezmar, ofrendar, a dar. Nadie. Pero hay cosas que se tienen que demostrar por fe. Por eso, todo lo que tiene que ver con finanzas en el mundo de los cristianos no tiene que ver nada con obligación. Otra vez, ¿alguien te puede obligar a diezmar? No. ¿Alguien te puede obligar a ofrendar? No, tampoco. De ninguna forma. Pero, cuando una persona vive con Jesucristo, se da cuenta que lo que Dios promete funciona y Dios cumple. El Señor dice, mira, traed los diezmos a la casa de Dios, probadme en esto. Probadme, come on. Vamos, hazlo y vamos a ver si funciona. Si yo nos abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros. ¿Sabes? Lo que es la oración para tu vida espiritual es los diezmos, las ofrendas por fe. Algunos dicen, pastor, pero el diezmo es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Las ofrendas son del Antiguo Testamento Nuevo. Mira. No importa. En primera línea, lo único que importa es si funciona. Si no es verdad que el Señor abre la ventana de los cielos, olvídate, déjalo. Pero si es verdad. Una pregunta. ¿Qué harías tú si es verdad? ¿Qué harías si es verdad que el Señor te da abundancia? Déjame darte una frase que me vino a mi mente esta mañana. Cuando la gracia se encuentra con la obediencia, provoca la abundancia. Otra vez, cuando la gracia se encuentra con la obediencia,
provoca la abundancia. La Biblia dice que Jesucristo vio la fe. Jesucristo vio la fe. La fe no se puede ver. El viento no se puede ver. La corriente no se puede ver. El amor no se puede ver. Pero sí se puede ver la vela, el barco que mueve el viento, la lámpara que alumbra la corriente, la persona que siente el amor y las obras que provoca la fe. La fe se puede ver. La fe tiene un poder. Verdadera fe tiene obras. Verdadera fe siembra. Verdadera fe espera. Verdadera fe ora, clama, anhela y sabe que antes o después lo va a recibir. Por eso, ¿sabes? El diezmo te da una conexión con tu bendición. Otra vez, alguien dirá, ¿tengo que diezmar, ofrendar? No. Nadie te obliga. Pero, si lo haces, experimentarás la bendición del Señor. Algunos dicen, no, yo quiero que Dios me bendiga. No. Jesucristo dijo, dad y se os dará. Así lo dijo. Él no dijo, se os dará y luego das. No. Primero dad y entonces se te dará. Por eso dice aquí que Jesucristo vio la fe. Él vio la fe que abrió el techo, rompió el techo, el tejado. Y dice la Biblia, y dejaron bajar a este paralítico. Y ahora hay una cosa graciosa, que en el Evangelio de Lucas le llama, Jesucristo dijo, hombre, tus pecados son perdonados, pero en Mateo dice, hijo. ¿Por qué es tan interesante, hijo? Porque esa palabra hijo, tecnón, es una de las 9 palabras que describe a un hijo. Pero hay una palabra para hijo que se llama huios. Jesucristo siempre se llamando el huios de Dios, que significa el hijo maduro, nacido y que se le parece al Padre. ¿Sabes qué es interesante? Que Jesucristo a nadie le llamó huios. ¿Por qué no? Porque fue la resurrección de Jesucristo que nos convirtió a todos en huios de Dios. Pero antes de su muerte, todos eran teknions de Dios. Interesante. Huios es el que recibe la herencia. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes lo que dice en griego? Dice, tus pecados en este momento se te está perdonando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que justo en este momento los pecados se te son perdonados? La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y en el mundo espiritual todo sucede al mismo momento. La eternidad es un momento presente continuo, es una hora continua. En la eternidad no es el tiempo que viene, no, ni el tiempo que será, no, ni el tiempo largo tampoco. La eternidad es el tiempo sin principio y sin fin. En la eternidad todo sucede a la misma vez. Cuando Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesucristo ahí? Jesucristo conectó a este hombre con la eternidad. La gracia te conecta con la eternidad. Y dice la Biblia que había unos cuantos escribas allí sentados que decían, este blasfema. Y dice Mateo 9, versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Sabe lo que dice en griego?
Y cuando Jesucristo vio los pensamientos, wow, eso me da miedo. ¿Sabes que ni Satanás puede leer los pensamientos? Ni los demonios lo pueden leer. Solo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ningún ser humano tiene ese poder de poder leer los pensamientos. No one, nadie. Y Jesucristo dijo, ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Y Jesucristo dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Que tiene autoridad. Interesante. Que tiene autoridad en la tierra. Wow. Que tenía exodía, la libertad judicial. Le dice, y a ti te digo, levántate. Toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sabes qué es una cosa interesante, querido oyente? Que en el momento que Jesucristo dijo eso, existía un templo en Jerusalén. Y si tú lees el Antiguo Testamento y lees lo que era necesario para recibir durante un año el perdón de los pecados, que no era un verdadero perdón de los pecados, era un tapar de los pecados, cada año el sumo sacerdote una vez al año, con sangre de animales, primero sacrificando para él mismo y luego para el pueblo, entraba al lugar santísimo y 7 veces tiene que rozar sangre sobre aquel lugar, que es una cosa interesante, querido oyente. Mira, el templo en Jerusalén solo existía porque estaba el arca, ese arca donde Moisés había puesto los 10 mandamientos, las 2 tablas, había pan, había la vara de Aarón, y ese arca, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y echaba sangre sobre la tapadera, que le llaman la tapadera de la gracia. Interesante. La gracia es lo que tapa todo. Pero hay una cosa graciosa, y ahora mirad. Desde probablemente 590 años ya no había arca, había desaparecido. El arca, esa arca de la película famosa Indiana Jones, esa arca no está en Egipto, no está en Etiopía, tampoco está en Jerusalén. Esa arca está en el cielo. En el libro de Apocalipsis, Juan dice, y vi el arca en el cielo. Pero hay una cosa graciosa. Los judíos seguían con su religión, aunque el lugar santísimo estaba vacío. Eso es lo que provoca la ley. Sigue con el rollo, aunque estás vacío. Aunque nada cambia, queridos, tú y yo vivimos en la plenitud de la gracia de Jesucristo. Y Jesucristo, sin la sangre de animales, sin el protocolo del sumo sacerdote, sin la ropa, el todo, el rollo, sin ir al templo. Jesucristo le dice a este hombre, levántate, toma, vete a casa. Tus pecados son perdonados, vete. ¿Sabes qué es interesante? Que sus amigos trajeron a este paralítico porque estaba enfermo. Pero lo que ellos no sabían era que probablemente lo que su amigo necesitaba era perdón de los pecados. Porque Jesucristo primero le perdonó y luego le sanó. Eso es lo que pasa mucho de nuestras vidas. Que primero tiene que venir un perdón, una relación, una salvación. Y luego la sanidad viene sola. Hay personas que están tan amargadas en su corazón que su cuerpo se enferma, se envenena. Cuando el alma está amarga,
Cuando el alma de una persona está amargada, el cuerpo está intoxicado del veneno, de la maldad, de la envidia y de muchas cosas. Pero cuando una persona le pide a Jesucristo perdón, Él te sana. Él sana tu alma, tu corazón. Te purifica con su sangre. Te perdona todos los pecados. Restaura tu alma. Querido oyente, mire, nunca compare a Jesucristo con otra persona de la historia de las religiones. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Nadie te puede perdonar a no ser Jesucristo. Nadie te puede salvar sino solo Jesucristo. Y toda persona que de verdad tuvo un encuentro con Jesucristo, en lo profundo de su corazón es sanado, es salvado, restaurado. Y todo por su gracia. Porque Moisés se acercó al pueblo con los mandamientos, pero Jesucristo se acercó al pueblo con la gracia y la verdad. Querido oyente, reciba hoy la gracia. Abre tu corazón, abre tu vida, abre tu mente, abre tu personalidad y di sí a la gracia de Jesucristo. Pídele que Dios demuestre esa gracia en su vida. Que Dios el Padre demuestre la abundante riqueza de su gracia. ¿Cuánto me encantaría enviarle uno o muchos de los mensajes sobre la gracia? Querido oyente, si eres cristiano, tú no estás bajo la ley. No temas, estás bajo la gracia de Jesucristo.